Muy buenas tardes, iniciamos nuestra edición oficial del 2013 durante todo el año. Historia Activa va a ser desde las 15 horas, un poquito, ¿no es cierto?, después del boletín informativo. Y bueno, un nuevo ciclo en Radio Nacional, es el 9º año de Historia Activa. Y bueno, me acompañan en este equipo de Historia Activa mi compañero y amigo Alejandro Cruz. Buenas tardes, que es el historiador asociado, ¿sí? Que siempre le digo que asociado es porque lo hemos tomado de la cátedra universitaria en realidad, ¿sí? Que es como el que se sigue después del titular en forma de un equipo, ¿no?, de cátedra. Y bueno, buenas tardes Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes José Luis, me va muy bien, contento de empezar este nuevo ciclo de Historia Activa, un nuevo ciclo, no puedo decir ahora el número de ciclo, vos lo debes saber mejor. Contento de estar junto a ustedes, reencontrarnos después de estas vacaciones y largando con todas las pilas, por supuesto. Es el 9º ciclo de Historia Activa y con más de 500 programas al aire, ¿sí? Del ciclo de Historia Activa, ¿no? Y después de casi 24 años en el aire de Radio Nacional, debemos decir así. Bueno, en nuestro equipo nos acompañan Rosa Grintal, nuestra productora general y postproductora, así que bueno, muchas gracias Rosa por acompañarnos. Y por supuesto, ¿no es cierto?, también, ¿no?, porque nosotros respetamos la ley del cupo femenino siempre. Sí, así 50% y 50%, Clara María Vargas, ¿sí?, que es la investigadora bibliográfica. Y bueno, también te damos la bienvenida, a las dos le damos la bienvenida, y yo le tengo que dar como director general la bienvenida a los tres en este nuevo ciclo de Historia Activa que comenzamos a transitar en este año 2013, que es el año de los bicentenarios, ¿no? Que ya hicimos un programa especial el día 31 de mayo, pero nosotros vamos a continuar porque hay muchos bicentenarios para hablar y para reflexionar históricamente. 31 de enero. 31 de enero, muchas gracias. ¿Me adelanté un poquito? Se adelantó un poquito, estaba pensando en las fiestas mayas. Ya me fui para junio también. Como si no estoy acelerado, me fui a junio. Y nos acompaña también en la operación técnica y también la producción artística, una señora que tiene muchos años acá en Radio Nacional, y yo digo mucho, no son muchos años de edad, sino muchos años de experiencia. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, la señora Jurisic. Así que muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en todo este ciclo de Historia Activa y en los anteriores también. María del Carmen es una protagonista de esta Historia Activa también, porque sin ella no vamos a salir. Claro. ¿Sí? Si ella oprime una tecla, nosotros nos quedamos mudos. Así de hecho nomás. Bueno, muchas gracias María del Carmen por toda tu colaboración el año pasado y en los años anteriores. Y en este también. Así es entonces que empezamos este ciclo de Historia Activa diciendo esto. Como vos decías, el 31 de enero hicimos un programa especial porque empezaban las sesiones de la Asamblea del año 13. Ayer eran 200 años de ese corpus legislativo y esa avanzada legislativa como lo tenemos en el perfil de Facebook. También debemos decir que se cumplieron 200 años de la batalla de San Lorenzo, ¿sí? Un día como ayer, hace 200 años, el coronel San Martín se iba a la carga, ¿no?, con su regimiento de granaderos a caballo, más 50 milicianos, e hicieron de las suyas en la batalla de San Lorenzo, lo que vamos a explicar hoy también, ¿no? Cuando digo hicieron de las suyas, porque realmente, más allá que no lo consideren algunos batallas, escaramuzas, es una batalla frontal. Y no le va a caber duda cuando Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine El Santo de la Espada, en este caso San Martín interpretado por Alfredo Alcón. Hay una persona que ha subido al perfil de YouTube, ha subido esa escena del ataque de la batalla de San Lorenzo en correlación con la música. Ya Alejandro se va a encargar esta tarde de transmitírselo y difundirlo, ¿no es cierto? Y para aquellos que opinan que es una escaramuza, que es un saludito, esa recreación histórica hecha en los años 60, ¿no es cierto? Fíjense, deduzcan ustedes también, ¿no?
Claro, lo vamos a subir a nuestro muro, lo vamos a compartir para que todos aquellos amigos que quieran visualizarlo y saber de qué estamos hablando lo puedan ver libremente en nuestro muro. De paso le vamos a decir cómo se pueden comunicar con nosotros para estar siempre interactuando con Historia Activa en este nuevo ciclo. Nos pueden llamar al 423-3822, nos dejan un mensaje grabado al 425-7931 o nos mandan mensaje de texto al 156-515-522. Hemos tomado conocimiento que han habido amigos que nos han mandado mensajes escuchando algunos programas que estaban grabados saliendo al aire, entonces ya lo vamos a contestar, nos vamos a tomar el tiempo para poder contestarles sus reflexiones y sus preguntas también, porque para eso está el celular de Radio Nacional. Así es. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar, nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva, nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, emisora LRA6, Radio Nacional Mendoza, o nos solicitan amistad, que con mucho gusto se la vamos a aceptar, a nuestra página de Facebook, donde al día de la fecha somos 151 amigos. Y le voy a mandar un saludito a Francisco Cruz, que nos está escuchando y me pide, Ale, mandar saluditos. Saludos, Francisco. Le mandamos saludos en nombre de todo el equipo. En nombre de todo el equipo. Y saludos a tu mamá, que me parece que la conozco de alguna parte. De algunos años, ¿no? De algunos años también, sí. Vos diste el puntapié inicial el jueves, que fue por eso el feriado, ¿verdad? Mucha gente no entiende por qué la necesidad de contar con un feriado para esta fecha es importante. Pues estamos hablando de bicentenarios, y un bicentenario en la historia institucional de un país no es una cosa que debe pasar desapercibida, no. Hay que hacerlo recordar, hay que instruir a la ciudadanía para que sepa de qué estamos hablando, porque esto fue un paso muy importante a nivel institucional, en la historia institucional, ya que estamos hablando así, de lo que después fue la República Argentina. Esta asamblea, que fue una asamblea general constituyente y soberana, fue convocada por el segundo de triunvirato, que era el Ejecutivo de aquel entonces, enero de 1813. Y sesionó en la ciudad de Buenos Aires desde el 31 de enero, por eso la fecha de 1813, hasta el 26 de enero de 1815. Y bien, ¿cuáles eran los objetivos? Que los representantes de los pueblos libres reconocieran la soberanía del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución que definiese el sistema institucional del nuevo Estado. Vemos entonces que ya desde el comienzo está la necesidad imperiosa de la Constitución, que se fue alargando con el tiempo. Hubieron 2 intentos de constitución unitarias que no tuvieron después vigencia, fueron derogadas, pero después viene la larga noche institucional en que el país se rige como se rige. O sea, no hay una ley fundamental que esta asamblea sí quiso dar, y veremos que logró en parte el objetivo para el cual fue convocada, porque estableció una importante cantidad de reformas en las instituciones, la idea de convocar una asamblea de diputados que representara a los pueblos de las provincias del Río de la Plata a fin de hacer efectivo el principio de la soberanía popular, y en base a ella la declaración de la independencia del rey de España, que tuvo lugar 3 años y medio después. Claro, esto tiene sus correlatos, ¿no? Lo que vos dices, justamente, que un objetivo se cumplió 3 años y medio después, el otro se cumplió 40 años después. Es un pequeño tiempo, como vos decís, esta noche, que es una noche de 40 años hasta que viene la Constitución promulgada y sancionada el 1 de mayo de 1853, que con sus reformas nos rige hasta hoy, la última reformada en 1994. Sí. Y para aquel que se moleste con los feriados, yo debo recordarles que vaya a otro país del mundo, ¿sí? Elija cualquier país, elija de los más desarrollados o de las superpotencias a las que no son potencia, y se da cuenta que los 200 años siempre tiene un epifenómeno especial, porque hay que, justamente como vos decías, la república implica la construcción de ciudadanía.
¿sí? Y la construcción de ciudadanía hace que nosotros recordemos los escalones o los peldaños dentro de esa gran escalera que en nuestro caso empezó en 1810 y terminó en 1816. Hubo de todo ahí, ¿no es cierto? Y sigue, y esto continúa, ¿no? Así es. Bueno, lo primero que hizo esta asamblea fue la convocatoria a diputados, ¿verdad? Para hacer un somero paneo de quiénes fueron los personajes que estuvieron ahí por Buenos Aires, por ejemplo, Hipólito Vieites, Valentín Gómez, Vicente López y Planes estamos hablando. O sea, ya comienza su protagonismo aquí. Este señor Vicente López y Planes, digamos que empezó con la canción Patria, que después se convierte en el himno nacional y siguió, Y siguió militando en política. Claro, muchos creen que se murió Vicente López después del himno, es decir, No. la muerte entre comillas civil. Siguió y llegó a ser hasta candidato a presidente de la nación, ¿eh? Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, estaba él, José Julián Pérez, Manuel de Luzuriaga, por Salta Pedro Agrelo, José Moldes, todas toponimias también, eso Claro. a tenerlo en cuenta. Por Córdoba estaba don Juan Larrea, Gervasio Posadas. Gervasio Posadas va a ser después uno de los integrantes del directorio. Don Gervasio. Don Gervasio. Si yo cada vez que lo digo, mis alumnos se ríen, porque bueno, yo no tengo la culpa que la madre le colocó de nombre Gervasio, que era un nombre muy típico en la época, ¿no? Claro, estaba de moda. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, pobre, pero está bien. Miguel Calixto del Corro, Agustín Pío de Elía, por Corrientes Carlos de Alvear, San Juan Tomás Antonio Valle, Mendoza Bernardo Monteagudo, Santiago del Estero Mariano Perdriel, Catamarca José Fermín Sarmiento, La Rioja José Ugarteche, Nicolás Laguna por Tucumán, Juan Ramón Balcarce también por Tucumán, por San Luis Agustín José Donado, por Jujuy Pedro Vidal, por Entre Ríos Ramón Eduardo Anchoris, por Chuquisaca José Mariano Serrano, que Serrano va a ser diputado también en Tucumán. Claro, empezamos los de siempre en la historia, también. Claro, por supuesto. Los que están acá, vuelven a estar allá. ¿Qué es lo que hemos hablado siempre? Pues estamos hablando de San Juan, Mendoza, etcétera, y estamos hablando de Chuquisaca, Potosí, Misque, que era el Alto Perú. Así es. Por Montevideo también estaba Pedro Fabián Pérez y Pedro Feliciano Cavía. Y por Maldonado, fíjate vos esto, ¿no? Dámaso Gómez Fonseca. Fonseca, nombre asociado íntimamente a los orientales, ¿no? A Uruguay. Así es. Tiene su raíz acá. Bueno, pero ¿qué pasó? Ya hubieron problemas del principio, que esto ya que es una cuestión muy típica de los comienzos de algo. El rechazo de los diputados de la banda oriental. Sí, ya le pusieron, como dirían los chicos, mala onda. Ya hubo mala onda con eso, y esto que la Asamblea del año 13 tiene una labor muy importante, muy fecunda, ¿no? Pero bueno, tiene sus contras también, y una de las primeras anunciadas medidas fue la de no aceptar los diplomas de los diputados orientales, por decirlo de alguna manera, con lo cual ya está cercenando los derechos de los que habitaban entonces las provincias unidas del Río de la Plata. Claro, digamos que la banda oriental, después República Oriental del Uruguay, era el gobierno militar de Montevideo, que estaba dentro del diseño del Virreinato del Río de la Plata, que eran 8 gobernaciones e intendencias más 4 gobiernos militares, uno de ellos famoso el Montevideo, que custodiaba las funciones, la entrada oriental o la entrada del este del Río de la Plata. Por eso aún hoy hay fuertes o fortificaciones con cañones, cañones para barcos. Esto quiero que lo entendamos bien. Y acá tenemos despuntar a un hombre como fue Gervasio de Artigas, ¿no es cierto? José Gervasio de Artigas es un hombre que es un caudillo oriental, que primero lo avala la Junta de Buenos Aires, pues lo dejan solo. Sí, lo dejan solo. Sí. Y quizás el hombre que más claro tuvo el concepto de federalismo. ¿Sí? Me parece que el federalismo, llamémosle el federalismo rioplatense. Porque él pensó involucrar, como de hecho pasó, su influencia llegó hasta las provincias litorales. Nada más que nosotros consideramos que se le pasó un poquito la mano ahí, ¿no es cierto? Pero no justifica la actitud de la Asamblea, porque es lo que siempre hemos dicho y lo que dijimos el jueves, que cae bajo la influencia del grupo porteñista, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir. No queremos cargar tinta sobre los porteños, pero en realidad siempre fueron mayoría.
en todo este tipo de instituciones colegiadas, legislativas, etcétera. ¿Cuáles son las principales resoluciones de la Asamblea del año 13? Proclamó la teoría de la representación política, declaró el principio de la soberanía del pueblo, resolvió la libertad de las provincias rioplatenses, aprobó el uso de los símbolos patrios tales como el escudo nacional, encargó la composición del himno nacional argentino o canción patria, autorizó el uso de la escarapela argentina, abolió el uso del escudo de armas de España, mandó acuñar la primera moneda nacional en oro y plata, suprimió la efigie del rey de España, sustituyéndola por el escudo nacional, declaró fiesta cívica el 25 de mayo, dictó la libertad de vientres a las esclavas, puso fin al tráfico de esclavos, eliminó los mayorazgos, suprimió los títulos de nobleza, derogó el servicio personal de los aborígenes, la encomienda, la mita y el yanaconazgo, liberó a los aborígenes de la obligación de pagar tributo, abolió la Inquisición y determinó que la religión católica era el culto oficial del Estado, declarando a su vez simultáneamente la libertad de cultos, estableció el patronato, aprobó un estatuto reglamentario que reemplazó al Poder Ejecutivo colegiado del Triunvirato por un unipersonal que fue el directorio, como ya dijimos, promulgó reglamentos de justicia, creando las cámaras de apelaciones, suprimió la tortura y quemó los elementos de tortura en las plazas públicas, declaró la amnistía para expatriados, proclamó la libertad de imprenta, hizo un censo nacional y otorgó franquicias para el comercio. En 2 años le bastó a esta asamblea para tan fecunda e importante labor. Por eso nosotros decimos acá en el perfil de gran avanzada legislativa, hubo una época, ¿no es cierto?, que en la capital se ponían cepo a los autos. Sí. Y nosotros fuimos los primeros que dijimos que esa medida era en contra del orden constitucional. No sé si te acuerdas, ahora lo traigo a colación, porque es un instrumento de tortura, aún colocado, ¿no es cierto?, en un automóvil. En un automóvil, porque le provocaba también infarto a la gente, ¿no? ¿Te imaginas ver a tu coche así? Y nosotros lo dijimos, hasta que eso tuvo un trámite legislativo, otros se dieron cuenta de esto y lo dejaron de lado, menos mal. Pero fíjense, esa avanzada en 1813 parece que no la leyeron mucho en los 2000, digamos. No lo tuvieron. Para que tenga presente por qué decimos avanzada legislativa. En cuanto a los títulos de nobleza, uno puede... Había un mayorazgo, que era el mayorazgo de los Doria, y solamente un marquesado en lo que es Jujuy, en Yaví. ¿Sí? ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado del último marqués de Yaví, un simpático personaje que colaboró con la guerra de la independencia, y por esa razón se le dio la jerarquía noble, sublevaba la corona, lo tomaron preso al pobre marqués de Yaví y murió en Jamaica, ¿sí? A los 46 años, sumamente joven, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente a la hora de ver estas avanzadas que se hacían en 1813. Esto, piense, como vos decías, hace 200 años. 200 años, y esto fue de avanzada con un tono americanista, integrador y republicano. Y uno de los principales legisladores que tuvo esta asamblea fue don Juan Larrea, que luego fue injustamente perseguido y muerto en la ignominia, en el olvido, y de cuya tumba no tenemos noticia porque fue enterrado en una fosa común, como un delincuente, como una cosa. Y don Juan Larrea fue un gran legislador de avanzada, y ya lo había sido cuando fue parte de la primera junta de gobierno en 1810, junto con el grupo de Belgrano, Moreno, etcétera. En algunos años, nosotros, vos historiaste, en este caso te tocó a vos, ¿no es cierto?, dentro del equipo, historial a don Juan Larrea y a otros, ¿no? Sí. Cómo se perdieron en la historia y no tenés cómo investigar. Vienen a ser también el concepto desaparecido también, ¿no? Claro, porque no quedan ni los huesos de Juan Larrea, ni una tumba donde rendirle homenaje, ¿no? Es notable que las pasiones llevan al odio desenfrenado y después nos traen estos problemas a los que queremos hacer historia, ¿no? Claro. No hay registros. No hay registro, y desapareció el registro. Cuesta mucho la investigación correspondiente, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos. Es igual que los que murieron en la batalla de San Lorenzo. Fíjense que dentro del cuerpo de muerte de la batalla de San Lorenzo
el granadero Baigorria no se sabe mucho. ¿Cuándo nació en San Luis? Se sabe que era puntano. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿No? Y así otros tantos, ¿no? Héroes anónimos, ¿no? Que está en una escena muy concreta de ayudar a Cabral, etcétera, que es así, así fue la historia, y cuyo sable se encuentra en el camarín de la Virgen del Carmen de Cuyo, ¿sí? El sable atribuido al granadero Baigorria, que alguna vez yo lo desenfundé. Debo decir, siempre digo esto, ¿no? Está bien que vaya mechando con sus experiencias personales, Claro, profesor. No hay mucho tiempo, es increíble, siempre estamos con más y más cosas, ¿no? Pero bueno. Eso que nos han dado media hora. Y eso que tenemos media hora, si no nos podemos quejar. Así que bueno, el tema es que la batalla de San Lorenzo es eso, y está una batalla, quiero decir, está conceptuada así por muchos libros de historia en los cuales se detallan y se registran como en un códice de todas las batallas de la independencia, y está puesta como batalla de San Lorenzo, y en realidad fue el bautismo de fuego no solo de los granaderos, sino el bautismo de fuego de las estrategias sanmartinianas, que hicieron, por decirles un dato, que las tropas realistas se arrojaran aterrorizadas a las barrancas del río ante semejante embestida de estos gloriosos granaderos de la patria, ¿no? Claro, las famosas cargas de caballería. Las cargas de caballería, sí. En el cual San Martín era todo un representante de eso, ¿no? Porque había peleado contra las tropas francesas en España con esas famosas cargas de caballería que embistió a los franceses. Sí. Claro. Tenemos mucho, obviamente, para hablar ya en el final, ¿no es cierto?, de nuestro programa Historia Activa, pero es una batalla dentro de un esquema mucho más grande, porque es una batalla terrestre y fluvial a la vez, ¿sí? Exactamente. Dentro de un dispositivo de batalla aún más grande. Eso ténganlo siempre presente, que lo vamos a hablar, esa historia que está también un poco olvidada y donde hay muchos prohombres como el capitán de navío Brown en aquel momento, ¿no? Tenemos mucho que decir, hemos llegado al final. Bueno, gracias a María del Carmen Jurisic en la operación técnica, y sigue el Nene Ábalos. Hasta mañana. Historia Activa.